Suscríbete a la Panterita. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, buen día. Bueno, qué hermoso día de clásico, qué hermoso día de Copa Libertadores de América. Realmente para los que amamos el fútbol, seguimos el fútbol y nos gusta el fútbol. Realmente hoy es un día espectacular, de Copa Libertadores de América a pleno. Ya ayer tuvimos varios partidos de Copa Libertadores, encuentros de Copa Sudamericana. Realmente imperdible la jornada de hoy. Y qué final, ¿no?, del Grupo G de la Copa Libertadores, con esto que lo veníamos hablando ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Si íbamos a llegar con suspenso, si íbamos a llegar con la posibilidad de que uno de los equipos esté eliminado. Llegan los dos con chances, ¿verdad? Ahora, hay lugar para uno solo. Esa cuestión trágica que se da, trágica en el sentido de futbolístico, ¿verdad? Se entiende, no es ninguna tragedia humana, ¿verdad? Pero se va a dividir por un bando. O va a quedar fuera Cerro Porteño, o va a quedar fuera el Olimpia de la Copa Libertadores de América, y la posibilidad para Olimpia en este caso de continuar en la Copa Sudamericana o quedarse también sin nada. O sea, evidentemente hay un toque de dramatismo en todo esto. Están los dos compañeros, Johnny González y Juanma Figueroa. Vamos a arrancar con Juanma porque es local el Ciclón. Gusto saludarte, Juanma. ¿Cómo estás, móvil personal? Hola, Juanma, ¿cómo te va? A ver. Bueno, vamos con Johnny, dicen. Bueno, Johnny González, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto. El triunfo final, contando su historia, gloria triunfal. A ver qué te libra del once aguerrido, reclama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Bueno, ¿están los compañeros? Podemos volver de vuelta con Johnny, con Juanma. A ver, Juanma. ¿Qué pasó? ¿Johnny? Bueno, contaba que hoy compartíamos los archivos del diario, también imágenes, videos para los últimos partidos, los últimos antecedentes, más o menos similares a esta circunstancia que están viviendo Cerro Porteño y Olimpia en la Copa Libertadores de América, a pesar de que esta es una zona de grupo, pero los puntajes hacen de que uno de los dos quede fuera de la Copa Libertadores y compartíamos los equipos, las formaciones, las imágenes de aquella época de 1991 donde Cerro ganaba 1-0 con aquel gol de Hick de penal y después la goleada 3-0 de Olimpia y después lo de 1993. Está Juanma. Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos, en especial a la audiencia de ABC Cardinal, ABC TV. Ya estamos aquí sobre la avenida Novena, frente mismo a la sede de concentración del Club Cerro Porteño, donde ya están instaladas las banderas, las bufandas, camisetas, alternativa, titular, sobre la avenida Novena, donde los vendedores ya están en su posición, aguardando la llegada de los aficionados, algunos que ya van pasando por aquí con el vehículo. Todavía se puede circular por esta zona, recordando que posteriormente ya, a partir de las 15, incluso antes me dicen que va a funcionar el operativo de seguridad. La avenida Novena, desde Caballero hasta Estados Unidos, va a estar cerrada completamente, no se va a poder transitar con vehículos por este sector de la ciudad, así que ya está todo listo, todo preparado para esta gran cobertura, la logística policial también, que ya está empezando a tomar forma aquí, repetimos, sobre la avenida Novena, frente mismo a la sede de concentración del Club Cerro Porteño. Bueno, impecable la imagen que ya estamos teniendo a través del DON, desde arriba, desde el cielo de Barrio Obrero, del estadio. ¿Y está Johnny por allí ahora? Ya estamos con Johnny en minutos. Bueno, vos, Federico. Ahora Johnny. Bueno, estamos con Johnny también para ir viviendo ya estas super previa que estamos preparando. Hola. El de Alan Benítez en Cerro Porteño,
que fueron superados. De acuerdo a lo que estaban diciendo en el transcurso de la mañana los compañeros tanto del campamento del Cerro como el Olimpia. ¿Está Johnny? Johnny. Federico, buen día, saludo para todos. ¿Qué tal, Johnny? Bien, bien. ¿Una sola duda no va por ahí? Una sola duda. Ahora podríamos decir, Federico, siendo 11 con 35, que va a jugar Mateo Gamarra y no Alcaraz. Ajá. Imágenes en vivo de la concentración de Olimpia a través de ABC TV. Y respecto a otros puestos no hay duda, Johnny, ¿no? No, otro puesto ya no, Ariel. Está la presencia de Paiva para acompañar a Derli allí en la delantera, el mediocampo con Alejandro Silva, con Richard Ortiz, con Hugo Quintana. Aquí la novedad sería el ingreso de Quintana y no Marcos Gómez. Fernando Cardoso como cuarto volante en la zona defensiva, decíamos Sergio Tálvaro, Zárate, que está con su cuadro gripal, febril, pero que está bien, está para jugar esta noche, para acompañar a Mateo Gamarra y Tito Torres, marcará la punta zurda y por supuesto en el arco Gastón Olveira. Es el equipo que prepara Julio Cáceres para el partido esta noche en Cerro Porteño. De lo que se venía hablando, Johnny, entonces no va a jugar Gómez, está para hacer pareja en el medio campo de Richard Ortiz Quintana, o sea, un jugador mixto, un jugador con más llegada, más creativo, que pisa el área, y entonces va a jugar un poco más retrasado Richard Ortiz. Exactamente, será liberado Hugo Quintana para hacer esa tarea de creación, de filtrar pases en profundidad, tanto para Derlich o también para Guillermo Paiva y Marcos Gómez, que en principio estaba para arrancar de titular junto a Richard Ortiz, pero el técnico decidió en el último contacto con el plantel, en la última movilización, de utilizar a Hugo Quintana por el medio junto a Richard Ortiz, de dejar afuera a Marcos Gómez por derecha, Alejandro Silva, y por el sector ligero, como siempre, en gran parte de esta Copa Libertadores, Fernando Cardoso. ¿Cómo está el cronograma, Johnny, de actividades? ¿Qué hora almuerzan los muchachos? ¿Qué hora parten con destino a La Olla? Sí, la partida vamos a confirmar, Ariel, pero el almuerzo puntualmente a las 12, al mediodía, en aproximadamente 24 minutos arrancará el almuerzo aquí con el grupo completo. Imagino que después del descanso, 14:30, 15 aproximadamente, recibirán la visita del presidente, de los miembros de la comisión directiva y de los preparativos para el viaje con destino a la cancha del Cerro Porteño. 18:30 por reglamento de Conmebol, uno tiene que estar en el lugar del partido. El encuentro arranca a las 20, 18:30, y ya tiene que estar el grupo allí en la cancha del Cerro Porteño, y por eso imagino que 17:45, 17:30 aproximadamente ya saldrá el bus del Olimpia con destino al estadio del Club Cerro Porteño. Bueno, gracias, Johnny. Juanma sigue en Barro Obrero. ¿Algo más por allí, Juanma? Sí, confirmar lo que ayer mencionábamos como adelanto con relación al futbolista que tenía también un cuadro de fiebre. Se retiran los futbolistas de Nacional del entrenamiento que se realizó hoy esta mañana aquí en la sede del club, está al lado de La Olla, están retirándose también. Metiéndonos de vuelta al Cerro Porteño, decíamos que ayer recibíamos la información que había un futbolista que estaba para ser titular y había manifestado un cuadro de fiebre en la tarde de ayer. Entonces lo ponía en duda, no nos pasaban el nombre, no nos confirmaban. Recién hoy a la mañana, cuando hacíamos la consulta a ver qué tal estaba este jugador, nos confirmaron que era Alan Benítez, el volante por derecha del Cerro Porteño, que ayer sintió fiebre, tuvo fiebre de hecho, y que hoy a la mañana, cuando de vuelta le realizaron el control correspondiente, ya estaba mucho mejor, ya pasó la fiebre y está a disposición de Francisco Arce para jugar hoy, esta noche de titular el Cerro Porteño. Bueno, terminó la duda entonces con respecto a Cerro Porteño, porque te escuchábamos ayer en la segunda edición del Cardenal Deportivo sobre ese hecho y esa duda. Bueno, cerramos por ahora con Johnny, con Juanma, desde la Villa Olimpia, donde estamos generando imágenes a través de ABC TV desde Barro Obrero, ya con un dron también mostrando los detalles y esa panorámica impresionante del estadio de La Nueva Olla, Bruno. Así es. Bueno, Dani, Federico, Fabio, ¿qué piensan del clásico? Y que sin dudas habría que ver qué hace también el equipo local Cerro, que va a tener el público a favor. ¿Cómo va a arrancar el partido? No creo que su postura sea defensiva, teniendo el entrenador que tiene, que va a salir a proponer su juego, tratar de imponerlo y sobre todo jugar un poco con la ansiedad que pueda tener el rival.
un Olimpia que tampoco lo veo, por ejemplo, como en el clásico local que se jugó el domingo, presionar con todo como lo hizo en el segundo tiempo. Sí, ir a atacar, buscar las alternativas, los espacios, pero no alocadamente, sino que ir viendo las alternativas del juego, crear alguna situación de pelota quieta, una jugada en donde se pueda empezar a desnivelar el partido, trabajando con paciencia hasta cierto momento del primer tiempo y ver las diferentes alternativas, porque para mí Cerro, no, si es que tiene una postura defensiva que nunca lo tiene, puede pasarla mal. Entonces me parece que también Cerro va a tratar de imponer lo suyo y hacer sentir su localía para que eso pese sobre un rival que tiene que hacer 2 goles de diferencia o más para poder clasificar a la siguiente ronda. Sí, ante un escenario extraordinario me parece que las propuestas van a tener que ser revisadas. Lo que Johnny decía, el tema de Quintana por Gómez, si es que se confirma, creo que también tiene que ver lo que mostró Marcos el domingo pasado, que no fue el Gómez que había impresionado gratamente cuando todavía tenía la etiqueta de juvenil, pero también coincide con esto de la necesidad de generar fútbol de parte de velocistas, como el caso de Silva, el propio Quintana y Fernando Cardoso. Todo esto dependiendo del aguante que le pueda dar Richard Ortiz. O sea, independientemente de lo físico, creo que Olimpia se siente más cómodo cuando está Richard, porque es el capitán en todo sentido de la palabra. Y en el caso de Cerro, saber que no es que debe ganar desde el minuto 5 1-0, pero es un equipo que no sabe conservar ventajas regalando la pelota. Es más, por eso marcábamos esa racha del 1-0 después del 4-0 contra Libertad, donde se sentía incómodo, hasta incluyo el partido contra Peñarol aquí en Asunción. Pero ¿cómo mentalizás al grupo de jugadores decirle no, el partido está 0-0? Porque todos saben que se clasifica inclusive con una derrota por la mínima. Entonces, ¿cuántas veces se ha dicho el tema de si vos entras para empatar, probablemente pierdas? Entonces, sacarle un poco ese chip, que desde el discurso es fácil, pero desde el juego va a ser complicado, más con lo que va a ser el entorno, porque el entorno va a ser tremendo a favor de Cerro Porteño, con los 40.000 hinchas que van a estar llenando la nueva olla. Y una discusión que siempre se da en el fútbol paraguayo, equipos que no se van a manejar una diferencia a favor, hasta a nivel de selección no ha pasado siempre eso, pero es lo que está diciendo Dani, el tema de cómo mentalizar, no, vos le vas a decir, famoso, muchacho, el partido está 0-0, pero vos ya entras sabiendo que recibió un gol y que todavía está pasando, por eso va a ser muy clarificador, me parece, ver cómo se para Cerro, a dónde se para, porque es cierto que no sabe defender, pero hemos visto algún Cerro que retrasó líneas, especialmente en la Copa Libertadores, hasta jugaron como local en un momento para defender cierta ventaja. Olimpia, sí, hay cambios. Ayer mencionábamos que lo vimos como nunca atado, llegando tarde a Gómez, y eso vio también Cáceres. Quintana se va a soltar más, pero uno recuerda que Richard quizá por experiencia, por tantas cosas, él llega al área de sorpresa, un jugador muy peligroso para el equipo rival. Contra Peñarol era el más peligroso. No me quiero olvidar que le dio aquella clasificación famosa contra Táchira, Olimpia. O sea, él es muy importante, llegando de sorpresa, probando de media distancia también. Entonces hay que ver hasta qué punto Richard atrás y Quintanita hacia adelante. A lo mejor utilizaron factor sorpresa, ¿verdad? Pero uno mira con Quintana, con Cardoso, con Ale Silva, Derly González y Paiva, y es un equipo que puede ir al frente, que no creo le convenga el mano a mano que se puede dar en un momento del partido. No le conviene eso a Olimpia, porque Cerro me parece que es más solvente la defensa, tiene jugadores que salen más fuera del área para cortar el mano a mano, seguida y vuelta, que muchas veces Garnero quería evitar, incluso cuando era técnico de Olimpia, me acuerdo. Entonces, dentro de la ofensividad del equipo, un esquema pensado por parte de Olimpia, y Cerro Porteño debe saber que sí, hacer de cuenta que el partido está 0-0, no puede dejar ni una pelota dividida por allí pensando que tiene una ventaja 2-0, porque eso ha sido nocivo para el fútbol paraguayo siempre, para Cerro Porteño también en algún momento, en el plano local, y ni hablar de tiempo atrás en el plano internacional. Entonces están esas posturas, esas diferencias. El partido arranca 0-0, pero la gran presión para Olimpia y la gran responsabilidad para Cerro. Es así el tema, presión para uno, para el otro responsabilidad de saber que
el mínimo margen de error y que no se debe ceder nada a pesar de jugar como local, con tu público y con un 2-0 a favor, que no se dio por el ida y vuelta, pero sí por la ecuación de goles a favor y en contra del Cerro de Olimpia en esta campaña. Y Cáceres que se juega por Richard Ortiz, de hecho ayer en la rueda de prensa lo confirmó y espera el entrenador que pueda terminar el partido, y entonces está claro que no llega de ninguna manera en el 100% de sus posibilidades. Habrá que ver cómo se desempeña, si mete como mete, porque si por allí juega con alguna molestia no va a ser el mismo Richard Ortiz, porque su juego es muy físico. Ahora, dentro de todo, tampoco es un gran riesgo debido a que tenés 5 cambios en los partidos de Copa Libertadores de América. En caso de que no salga bien, no se pueda desenvolver o resienta el dolor, ¿quién la lesión, Richard? Claro, entonces cambia y tenés todavía 4 cambios por lo menos, ¿verdad? Hay menos riesgo, sí, ¿verdad? Es un jugador con mucho despliegue, es cierto, pero también tiene la capacidad de organizar el juego. Richard es un jugador con mucha precisión en los pases, por eso es fundamental su juego también, porque de alguna u otra manera... Para mí es el mejor jugador de la primera rueda de Olimpia, ¿eh? Sí, porque dentro de lo que significa el orden y la salida y el juego establecido es... Déjame decir, Fabio, desde atrás, sí, claro. la primera rueda, pero de la participación que opera Olimpia. Para mí el mejor jugador, hubo pico de Derry González, cuando arrancaba Fernando Cardoso, Sara te hizo buena partido, pero Richard Ortiz me parece que es el más importante. Es difícil ver que el partido se vuelva de ida y vuelta ya de entrada, o sea, situaciones de gol, intercambio de golpes. Me parece que por eso decía que va a haber un poco Olimpia cómo va aproximando peligro, después Cerro también con los jugadores que tiene, y esa soltura de mitad de cancha para arriba cuando los jugadores tienen espacios para crear, para asociar. Me parece que es un equipo demasiado peligroso Cerro. Por eso estamos hablando de un partido que todavía es de pronóstico reservado en cuanto a qué propuesta va a tener uno y otro equipo. No van a salir a las locadas, mucho menos Olimpia en esta situación en donde, si bien es cierto, tiene 2 goles en contra, por llamarlo de una manera, 90 minutos, no son 45 minutos con respecto, por ejemplo, si venís perdiendo 2-0 un primer tiempo. Y son las alternativas que va a trabajar el equipo de Olimpia ante este Cerro muy peligroso, también ante esta situación de ventaja y de tranquilidad que tiene jugando también en casa el equipo del Chiquiarce. Bueno, a ver, seguimos con las imágenes. Juanma sigue en contacto con nosotros. Podemos volver hasta Juanma Figueredo. Hubo muy temprano, Juanma, hubo una presencia, reunión policial. El jefe del operativo está dando algunas indicaciones. ¿Cuántos efectivos estarán hoy haciendo cobertura de la seguridad, Juanma? Y habitualmente son aproximadamente 600 efectivos. Uno imagina que para el partido de hoy se va a duplicar, incluso a triplicar. Uno llegaba a escuchar en algún momento incluso más de 2.000 efectivos policiales para el partido de hoy, en el dispositivo de seguridad de la Policía Nacional, así que va a haber un fuerte dispositivo. Lo que sí podemos detectar, ya estamos observando, están instalando el vallado ciego, aquel dispositivo de seguridad, ese vallado que se implementó por primera vez en el Clásico del 2009, cuando por primera vez volvieron los clásicos a los estadios, tanto de Cerro Porteño y de Olimpia. En aquella ocasión Cerro Porteño fue local y los vallados se habían instalado incluso desde la intersección de la avenida Novena con la calle Caballero, pero hoy estamos viendo ya que incluso está sobre la calle Parapití, que es la calle de acceso al sector de Plateas Petengil, así que desde ese sector ya están instalando los vallados ciegos para que los aficionados del Club Olimpia puedan ingresar sin ningún tipo de inconveniente. Juanma, ¿qué porcentaje de posibilidades le das a que Fernandito Velar esté en el banco hoy? Porque fue convocado. A ver, en el banco de suplentes yo creo que es bastante probable que esté. De hecho, que pudimos acceder a la información que ni siquiera fue tenido en cuenta, o sea, sí fue al banco de suplentes en el Clásico de la Reserva, pero no tuvo minutos para justamente que no haya inconvenientes y que él pueda estar hoy a total disposición de Francisco Arce. Eso a uno lo hace pensar que Francisco Arce lo va a tener en cuenta en el banco de suplentes, por lo menos en la noche de hoy. Son 25 futbolistas que están concentrados, desde algunos incluso desde la noche del lunes y luego los titulares y los casados desde ayer, antes del entrenamiento. Jan Fernández, Rodrigo Muñoz y Miguel Martínez son los 3 porteros llamados. Alexis Duarte, Juan Patiño, Williams Riveros, Carlos Rolón, Alberto Espínola, Alan Rodríguez, Daniel Rivas y Alan Benítez. Los volantes, Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Robert Pirida Mota, Damián Bobadilla,
Claudio Aquino, Junior Noguera, Antonio Galeano, Luis Fariña, y allí aparece Fernando Ovelar. Los 4 delanteros, Fernando Romero, Marcelo Moreno Martí, Alfio Oviedo y Fabián González. Esa es la lista de convocados del Cerro Porteño. Y uno mirando, sí, en realidad va a tener que quedar gente fuera, y allí uno imagina que a lo mejor Fabián González, y habrá que ver si se decide entre Antonio Galeano y Fernando Velar para completar la planilla oficial de hoy. ¿Qué información tenés respecto a las entradas? ¿Aún están disponibles? Todavía no hemos recibido el reporte de hoy, pero solamente estarían quedando un pequeño lote del sector de gradería novena, que estaría agotándose ya en las próximas horas inclusive, pero el resto ya están completamente agotadas. Gradería norte, preferencia, que ya lo comentaba el propio Andrés Torres, el sector de platea también, que ayer lo había confirmado. Solamente gradería novena hay a disposición de los hinchas de Cerro Porteño. ¿Qué hora se abren los portones de la Nueva hoy? 3 horas antes, a las 20 del partido, a las 17 aproximadamente, incluso hay veces que se abre un poco antes, 16:50, estaría ya dando apertura a los portones aquí en la Nueva Olla. Bueno, vamos a cambiar de vuelta desde las imágenes en ABC TV, acá en ABC Cardinal, vamos hasta la Villa Olimpia para generar también imágenes de la concentración del búnker franqueado. Johnny, ¿qué hora almuerza? Ya contaste a qué hora almuerza, te imaginas más o menos qué hora va a venir el plantel hacia Barrio Obrero. ¿El presidente suele ir en Miguel Cardona en los días de partido o no? Sí, suele acompañar al plantel, la directiva completita, Ariel. Imagino que hoy se va a repetir esa situación de la presencia de los directivos aquí en la Villa Olimpia, y estoy por confirmar el horario de la partida, de la salida en este caso de la Villa Colectiva a la cancha de Cerro. No tenemos lista de convocados, pero sabemos que Pedro González, habría que ver si Alfredo Aguilar está convocado para este partido. Después Néstor Camacho, Walter González ayer decía Julio Cáceres que está recuperado, va a ir a la banca de expectativa. Feliciano Brizuela, Antolino Alcaraz, que no será titular, pero también irá a la banca de expectativa. Sebastián Quintana, Santiago Vera. Aparecería también el joven Jeremy Flor entre los convocados, o en este caso banca de expectativa. Marcos Gómez también para este partido ante Cerro Porteño, y repetir el equipo titular, que será con Gastón Olveira, Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Mateo Gamarra, que tendrá la chance de jugar de titular zaguero central. Ya jugó el clásico del domingo, estaría acompañando a Saúl Salcedo y Luis Zárate, que amaneció mucho mejor, solamente cuadro febril, que ya lo dejó medicado y está para ser titular hoy. Luis Zárate, Iván Torres, que retorna al equipo titular, descansó para este encuentro, en medio campo con Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Derlis González y Guillermo Paiva. El 11 de julio Cáceres para este clave partido, el cotejo del semestre para el equipo franqueado. Bueno, vemos allí, Johnny, que hay movimiento, muchos vehículos que pasan, pero al interior de ella está todo muy sereno, muy tranquilo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, estaba allí en el balconcito del centro de almuerzo Miñeto de la Villa Olimpia, Hugo Quintana, Fernando Cardoso estaban tomando tereré, pero ya culminó porque el almuerzo está por arrancar aquí en la Villa Olimpia, Ariel. Cuerpo técnico, staff, todo concentrado, todo listo aquí en la Villa Olimpia. Aquí me preguntan, desde el arranque, Zárate Gamarra, ¿puede ser que haya jugado un solo partido, Johnny? Zárate Gamarra. Como dupla. Tengo que revisar mi... Vamos a revisar, porque me escribe un oyente y me dice que no fue bueno el resultado, o sea, la actuación no fue buena, pero habría que ver Zárate Gamarra como dupla. Pues fue Zárate Salcedo, Salcedo Alcaraz, Zárate Castellano. Zárate Castellano también. Sí, yo no me acuerdo. Habría que ver cuál fue Zárate Gamarra jugando ambos. Sí. Tengo, por ejemplo, contra Sol, por el campeonato local, Saúl Mateo. Clásico también, Saúl Mateo Gamarra. A ver, Zárate Salcedo ante Libertad. Ante Peñarol, recordemos, fue Zárate Salcedo Mateo, estuvo como lateral por la zurda. En los dos partidos, sí. Exactamente. Vamos a más atrás en el tiempo. Olimpia Guaireña, por ejemplo, Salcedo Gamarra. Ante Colón,
Salcedo, Zárate, Mateo como lateral por el sector izquierdo en Asunción. Otro partido, Zárate, Salcedo, Mateo como lateral por la zona zurda. Ante General Caballero. No hay entonces, Para mí que no, ¿eh? No, el equipo bien alternativo que había colocado contra Tacuarí en la primera rueda cuando Olimpia jugó con la verde. Aquella vez me acuerdo que era Luis Fernando Cáceres el que hizo dupla con Zárate, Claro. que dijimos que jugó mal después de habernos impresionado gratamente contra Libertad, y el que jugó como 4 era Mateo Gamarra. O sea, si querés Claro. encontrar una línea así muy alternativa sin tenerle a Saúl. O sea, y a sería Tolima. la primera vez que están Inédito. jugando como dupla. Sí, sí, sí. Contra el 12, Zárate, Salcedo, Mateo como lateral por el sector izquierdo. Contra Nacional, Zárate, Alcaraz, ese partido donde Alcaraz ingresa por Tito Torres y Mateo pasa a jugar como lateral por el sector izquierdo. Bueno, contra Guaireña, contra Mallorquín. Allí fue Zárate, Salcedo, Gamarra. Entonces no hay directamente. No hay. Bueno, ya volvemos contigo, Johnny, en breve. Si los compañeros de televisión tienen los archivos para compartir también con Está Andrés Torres antes. Andrés, perfecto, gusto de saludarte. perfecto. ¿Cómo te va? Bruno, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la paciencia, Andrés. Sé que está con mucha tarea ahora, pero bueno, queríamos un poco actualizar como jefe de socios de Cerro Porteño, encargado también del tema de las entradas. ¿Cómo están con respecto a la venta? ¿Ya se acabaron las entradas, se puede decir, a esta altura o todavía? Se agotaron todos los sectores a excepción de la gradería novena, Bruno. Tenemos un pequeño remanente en gradería novena para que el hincha o socio que quiera venir al partido de hoy. Ese es importante dato para comunicar. ¿Cuántas entradas en la zona de novena quedan? Quedan poco menos de 2.000 entradas, Bruno, gradería novena. Menos de 2.000 entradas. Menos de 2.000 ya, sí. Perfecto, que son muy pocas entradas ya en realidad. ¿Y hasta acá cuánto llevan recaudado? ¿Ya rebasaron los 2.000 millones de guaraníes? Ya rebasamos los 2.000 millones de guaraníes, Bruno, sí. ¿Cuánto Sí. recaudaron hasta ahora? 2.050 millones aproximadamente. 2.050 millones de guaraníes. Y pinta entonces esto para la presencia récord en materia de aficionado, Andrés. Podría darse, sí, un récord en asistencia. Vamos a pasar, estoy seguro, los 42.000 asistentes hoy. Una verdadera fiesta. ¿Y hasta qué horas, siempre y cuando sigan disponibles las entradas, el hincha podrá acceder a la misma? Y yo creo que para las 3 de la tarde probablemente las entradas ya estén agotadas. Entonces, hasta ese horario aproximadamente podrían adquirir los hinchas que quieran comprar entradas. ¿Y la En venta todos los puntos habilitados. la venta se dio todo con normalidad? ¿No hubo ningún tipo de inconveniente? Sin ningún tipo de problema hacer la venta. Ok. ¿Y a qué se debe sinceramente, a qué se debe esto de que no se haya agotado todavía el sector de novena, que es la parte de la gradería sur, ¿verdad? ¿Cuál es el fenómeno, Andrés? Es normalmente el último sector en agotar de Bruno. Se agota siempre en los partidos de altísima concurrencia y de alto voltaje como este, pero suele ser el último que se agota. Si tenés en cuenta, nuestra gradería norte, comparando con el Defensores, tiene mayor capacidad que las dos graderías, por ejemplo, del Defensores. Entonces, llegar a 40.000, sobrepasar 40.000 agotadas, no es tarea fácil, pero Cerro lo logra. Perdón, ¿cuántas entradas dijiste hasta ahora vendidas en total? Tenemos más de 37.000 ya, fue el último corte que vi. Más de 37.000. Ahora, Sí. Si es que llegan a las 2.000, ¿por qué ya tuvimos recaudaciones de, o sea, pagantes o cantidad de gente de 44.000 inclusive frente a Soldamérica, por ejemplo? Y sucede que ahora tenemos más cortesías donde no están incluidas ahí las entradas vendidas. También tenés que tener en cuenta la cantidad de personas en palcos. Palcos de platea también que no teníamos en aquel partido contra Sudamérica, aún no existían esos palcos. Entonces, por entradas vendidas tenía mayor cantidad de entradas vendidas. Bueno, sí me explico eso. Entiendo. Y los palcos, ¿eso no cuentan como pagantes? Como pagantes no, como ingresantes sí. Como ingresantes sí, Sí, claro. o sea, se tiene en cuenta ese número. Sí, todos
todos los que ingresan a los palcos de altura de preferencia, a los palcos de nivel cancha, a los palcos de platea, que están entre ambas bandejas, y en los palcos visitantes también, que hay 5. ¿Y aproximadamente de cuántas personas estamos hablando en esos sectores, Andrés? Y nosotros a lo largo del estadio tenemos palcos con capacidad de 7 personas, de 9, de 11, de 15 y de 18, dependiendo del sector. O sea, todos los palcos tienen diferentes capacidades. Y de las entradas del Olimpia, ¿qué sabes? Y tengo entendido que ya agotaron también sus entradas, las 1.650 que tuvieron a disposición. 1.650. Ahora, te hago una consulta. Acá mucha gente me está preguntando el horario de acceso que va a poder tener la gente. ¿A partir de qué hora se puede ir a la olla azulgrana? Los portones se van a abrir a las 5 de la tarde. A las 5, 3 horas antes. Ya, sí. ¿No te parece un poco tarde, Andrés? Si es que tenemos una fila, mucha fila ya en los controles perimetrales, lo más probable es que se abran antes los portones para dar acceso ya al público, que no esté esperando en la calle. ¿Federico? No, tenía la misma inquietud, el tema de la apertura de puertas, y como estaba diciendo Andrés, tenemos también contra River y otros arriba de los 2.100 millones de guaraníes como recaudación, que por ahí es lo que puede ligarse y que se vende todo, Andrés, ¿verdad? Sí, así mismo, Federico. Te dejamos en libertad. Muchísimas gracias, Andrés, por todo este reporte, de esta información. Gracias a ustedes por el tiempo, Bruno. Muy buenas tardes. Gracias, muy amable. A las 17 horas entonces se van a abrir los portones de la nueva olla azulgrana. Estaban escuchando ustedes. Vamos a ir hasta Edgar, ya concluimos el contacto con ABC TV. Impresionante, Edgar, y estamos con los compañeros para seguir hablando del superclásico del fútbol paraguayo. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Puedes contar con un servicio de conectividad, respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan. Vení a ver el clásico en el mejor lugar de entretenimiento, Candilejas. Este miércoles la previa, 19 horas. Promos de cervezas, Chop, Sangría y Fernet. Viernes, DJ Ariel en vivo, 18:30 horas. Sábado 28, show en vivo, Casablanca, 21:30 horas. Degustaciones, sorteos recargados, Sangría y Fernet 2x1. Promos de cervezas en lata y Chop. Sorteos, degustaciones, Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Bueno, vamos a ir hasta Juanma, vamos a retornar hasta Johnny. Muchachos, ¿qué partido el que se viene? Y Cerro Porteño ya sin dudas, con respecto al partido de hoy ante Olimpia, salvo que haya una sorpresa de último momento, el que llega con dudas es Olimpia por lo de Antolín Alcaraz, y hay que verlo a Richard Ortiz, ¿cómo arranca él el partido? Comisario Luis Aquino, jefe de eventos deportivos. ¿Qué tal, comisario? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Señor Bruno Pon, un gusto saludarle y a las órdenes. Bueno, comisario, ¿cómo están previendo todos los detalles que tienen que ver con la seguridad? Y está previsto 2.000 efectivos de prevención, y aparte tenemos el apoyo de un personal táctico, ¿verdad? Que eso serían los antimotines, hidrantes, montadas, y la parte de investigación criminal, que son la parte investigativa, investigación de delitos, automotores, antinarcóticos, y también personales que vamos a estar teniendo ahí en la entrada por el sistema que manejen el sistema ASIS. Comisario, desde las 5 de la tarde van a habilitar los portones de la nueva olla azulgrana. A mí la verdad me parece un poco tarde ya, pero está bien, es el Club Cerro Porteño. Usted ahí no tiene ninguna posibilidad de coordinar nada, ¿verdad? Pero ya. Sí, le escucho. No, pero nos decía que si hay filas ya van a habilitar los portones también el señor Torres, del Club Cerro Porteño. Ya me entero porque nosotros quedamos en la reunión que tuvimos, ¿verdad? El día de ayer. Sí, tenía que ser 17 horas, ¿verdad? Ya también va a quedar criterio del dueño de casa, ¿verdad? De hecho, que nosotros ya vamos a estar de antemano. 15 horas ya vamos a estar, a partir de 15 horas la cobertura va a ser 100% ya. Ajá. Desde las 3 de la tarde el operativo policial, comisario. Sí. ¿Y cómo van a hacer ese operativo, comisario? Referente a las
hinchas organizadas que por la Conmebol ellos no tienen ninguna prohibición, ambos clubes no tienen ninguna prohibición para ingreso al estadio. Entonces lo que la policía está es, digamos, previendo filtros en la zona límite con la central. Comisaría tales como ahí la 22, la 15, la 16, décima, entonces la 18, donde van a estar personales y van a estar, una de las exigencias que va a dar la policía, poner en esos casos, vengan estas personas, va a ser que tienen que tener las entradas en mano. Porque famoso, como antes se manejaban, venían en grupo y venían en el estadio, recién se les entregaba las entradas. Entonces ahora ya uno de los requisitos es entrada en mano con cédula. El vehículo que no reúna esos requisitos, entonces no va a pasar. Comisario, ¿cómo van a hacer con las barras que vengan en los buses? ¿Eso está todavía instalado con ustedes o ya no? El tema de que llegan con los buses los hinchas de Cerro, principalmente los de Cerro que van a ser locales. Y van a estar saliendo de sus bases, van a estar siendo acompañados, digamos. De hecho, tenemos que tenerle la vista, ¿verdad? Por cualquier eventualidad, por si direccionarles a ellos para que, no, por ejemplo, no vaya por la zona de Olimpia, por ejemplo, a fin de evitar cualquier desgracia o cualquier encuentro y que haya una pelea, digamos. De hecho, tenemos que estar direccionándole, ¿verdad? Pero sí, tiene que estar, no es que van a estar viniendo así como solían venir ahí sobre el techo o ahí por la ventana. Tiene que estar todos sentados, tiene que reunir esos requisitos. Todos sentados y entradas en mano. Entradas en mano con su cédula de identidad. Comisario, un tema importante, por favor. A ver, para que la gente se ubique, porque vos nos dabas las dependencias policiales que van a estar en la cobertura. Pero, por ejemplo, los anillos, ¿dónde van a ser? ¿A partir de dónde? Para que la gente se vaya ubicando. Por ejemplo, si yo me voy sobre Quinta o si voy a ingresar sobre Novena. Por ejemplo, te pregunto, los visitantes, acá me están lloviendo mensajes, lo pueden hacer al 0972-730-730. Por ejemplo, me preguntan, ¿por dónde entrarán los visitantes? Y la Petegín, esta zona ahí, décima, Caballero, décima. Por esa zona tendrían que entrar va a haber un personal policial que va a estar direccionando, ¿verdad? Ahí pero ¿cuántas cuadras antes, comisario? ¿Cuántas cuadras antes? 200 metros la redonda va a estar vallado. Ajá, dos cuadras entonces. Sí, y ya el personal policial va a estar direccionando, ¿verdad? Hacia dónde, viendo que vienen con su remera entonces se le va a estar direccionando, ¿verdad? A dónde tiene que dirigir. Entiendo. Y los de Quinta Avenida, los que van a ir hacia la parte norte, esa es la parte donde va a estar más fuerte el movimiento seguramente, porque también va hacia la parte de preferencia, si bien es cierto, sobre Novena también hay acceso a la zona preferencial. Así mismo, y le comento que vamos, por ejemplo, a la zona de Olimpia, esa parte vamos a tener vallados ciegos para que, digamos, no haya ningún contacto luego con la de Cerro, la de Olimpia, van a estar en ese lugar y va a estar por medio vallados ciegos, así de evitar ningún contacto con ellos. ¿Qué tienen prohibido los hinchas, comisario, llevar? Por ejemplo, ¿no está permitido los bombos, banderas? ¿Cómo está el tema de eso? Está permitido, justamente está permitido eso. Así como le dije, a nivel Conmebol, ambos clubes no tienen ninguna sanción disciplinaria. Pero los bombos pueden entrar entonces. Sí. ¿Y qué más pueden meter los hinchas? ¿Bombo y qué más? Bombo y bandera, ¿verdad? Esas cosas lo que van a poder meter. ¿Y las bengalas, comisario? A excepción de esa bandera donde, digamos, están ahí, digamos, o algún escrito contra el de otra persona, el honor de otra persona, que esas cosas, eso sí va a estar prohibido. Ah, claro, eso van a retirar al instante. Sí, eso vamos a retirar inmediatamente. Comisario, y te pregunto esto, por ejemplo, termos y compañeros se puede llevar. Eso no es siempre, termo, bombilla, tereré tampoco, botella con agua, esas cosas es negativo. Aunque sea botella de plástico, ¿verdad? Sí, porque con el agua, al tener agua, ya también sería como un arma contundente, pero va a ser pesado ya. Y el tema de los cintos, comisario, que la gente también pregunta siempre. Sí,
Lo ideal es que no lleven esos cintos que tengan esas hebillas grandes, porque eso puede utilizarse como arma contundente, como para golpear, ¿verdad? Eso no es aconsejable que no lleven esos cintos con las hebillas grandes. Hebillas normales, no creo que haya problema de eso. ¿Y las bengalas, comisario? Está prohibido. O sea, eso está prohibido. Los fuegos artificiales. Pero ¿y cómo meten los bengalas. muchachos? ¿Cómo meten eso? Porque siempre hay, al final hay bengalas ahí en el estadio. Y le voy a mentir si le digo cómo sería, señor. Yo ahora justamente también estoy interiorizándome, ver la manera cómo es que ellos se diligencian para ingresar, para meter. Porque No tenés un trabajo de inteligencia y aunque sea un infiltrado y le pagan de tu bolsillo, nomás le pagan 100.000 para que te informe todo. No tenés pico eso. No era pico que la policía tenía un buen trabajo no sé si es Piragüe antes, ¿verdad? Pero no sé cómo llamarle ahora, ¿verdad? Pero le llaman trabajo de inteligencia, ¿verdad? Y de hecho que tenemos personal de inteligencia. Y vamos a ver el resultado de hoy, cómo va a salir. Estamos previendo, el personal ya hoy realizó las revisiones, porque a veces la información que yo manejo, que a veces antes metían ya, antes del ingreso de público, esas cosas. Entonces hoy durante el personal de la cuarta más personal de eventos que yo revisando, digamos, esos lugares ya. Comisario, y el tema de la explosión de petardos en las afueras de las graderías, algo que vimos ahora en el último clásico, por ejemplo, sobre la parte sur, donde explosionaron petardos, ¿eso está permitido? Sobre Mallorquín está permitido. Eso así mismo realizó el grupo de Olimpia, realizó sobre Mallorquín, ¿no? Porque ellos quisieron colocar ahí donde siempre colocan ahí detrás mismo del estadio, de Gradería Sur. Se conversó con ellos y se llevó a 2 cuadras, allá ya en el empedrado. Eso pueden comprobar, no se pueden ver los medios de televisión que se respetó eso. Eso fue en el Defensores, comisario, pero ahora en la Nueva Olla. Sí, en el Defensores. ¿Y en la Nueva Olla? Sí, está prohibido, eso está prohibido. No creo que... No, pero ¿dónde van a permitirles lanzar sus bombas a los hinchas? Y tendría que estar a una distancia prudencial, una cuadra. Vamos a ver cómo hacemos. Yo de ese lado no está previsto, digamos, porque siempre ellos avisan, ¿verdad?, si es que van a estar utilizando esos artefactos explosivos, digamos. Comisario, ¿y cómo van a hacer el post partido? ¿Se va a retirar primero la gente de Olimpia? ¿Después de cuánto tiempo se va a desagotar a los hinchas de Cerro? Porque el partido a las 20 horas, ¿verdad? Y el tema es muy delicado porque el partido va a terminar a las 22 aproximadamente, entre que, se espera a los hinchas del Olimpia que vayan saliendo para que no haya ningún problema después. Se va a llevar un tiempo, ¿verdad? Pero ¿cómo están planificando el post partido? Y así como usted está diciendo, vamos a invitarle a que se retire primeramente Olimpia, vamos a tratar de agilizar, esa es la salida de ellos. Y cuando los que están acompañando a esta gente estemos ya alejados del perímetro, digamos, de la zona ahí del estadio de Cerro, ya vamos a decir que ya no haya peligro de contacto con ellos, entonces ahí vamos a liberar al grupo de Cerro. Vamos a estar hablando, ahí tenemos, yo sé que hay ahí con altos parlantes, y a través de esto vamos a estar solicitando a la gente de Cerro, la verdad, que tenga un poco de paciencia. Entiendo, vamos a reforzar esos lugares para atacar a la gente, ¿verdad? Porque primero tiene que salir Olimpia. Y comisario, para cerrar de mi parte por lo menos, el tema de los menores de edad, ellos pueden ingresar sin ningún inconveniente, los padres tienen que llevar la cédula, ¿verdad? Sí, efectivamente, tiene que estar acompañado de un mayor de edad, los padres específicamente. Bueno, comisario, mucho éxito en la labor de hoy. ¿Cuántos van a trabajar? ¿Cuántos policías? 2.000 de prevención y, digamos, entre táctico y técnico, 2.500 en realidad. 2.500 hombres y mujeres de la fuerza pública, entonces. Sí. Un buen número. Sí, señor. Gracias, comisario, por atendernos, por tu paciencia y explicarnos todo, ¿sí? Dale, señor. Gracias, comisario, gracias. Le hicimos un peloteo de preguntas al comisario, que es el nuevo jefe de eventos deportivos, el comisario Luis Aquino, sobre este... ¿Por qué te reí, Fabio? No, está bien, todas las explicaciones. ¿Ah? El famoso Oñeja, ¿está bien?
Y procuró el amigo, sí, está bien, el nuevo comisario, trató de explicarnos técnicamente qué es lo que van a hacer, trató de compararse un poco con el otro, decía, no, anteriormente esto pasaba, esto, aquello, lo otro, pero ahora lo que yo espero que salga todo bien, por el bien del espectáculo, por la gente que vaya a la cancha, por los chicos principalmente, porque ya escuché mucho de traumas de niños que van a la cancha por primera vez y se encuentran con situaciones, aquellas de Luqueño y otras que también que ya se dieron, y ojalá todo salga muy bien. ¿Pero qué es lo que no te gustó, no te convenció el comisario? No, y hay cosas que no sabe, nos habló del defensor del Chaco cuando en el defensor no hay nada hoy, y bueno, está bien, son cosas de... Por eso te digo, a lo mejor él no sabe expresar lo que van a hacer, pero dentro del cuidado que van a tener, está el trabajo de prevención. Pero allí pero la consulta de Bruno fue por lo que pasó el domingo. Yo lo que vi y noté el domingo pasado no hay forma de... No, si vos le preguntaste por el domingo, o sea, él dice, no, pero me habló el defensor y si la claro, era él habló de la calle Mallorquín incluso y no sabiéndolo lo doy, ¿verdad? Pero vos inclusive dijiste, porque justo en tu comentario, sí, como que parece que esta vez llegó tarde el mensaje, sí, y ahora ya más o menos entiendo, porque mira que 2 cuadras para decir, bueno, salieron ahora, porque viste que explosionaron un poco tarde. Sí, la otra vez, claro. ¿Sí? Yo lo que noté el domingo y que repito hoy, que a diferencia de Gaona, el señor Aquino llenó la calle de policías, había esquinas donde había 6 policías y todo lejos todavía el estadio. Cierto. Estaba lleno de policía por todos lados. Sí. En la previa y post partido. Sí, estaba lleno de policía por todos lados. Y hoy y esta mañana... Ojalá no sea escoba nueva barra, y claro, es que por el comienzo nomás haya así. Ojalá que sea siempre así. Porque esta mañana cuando venía ya vi policía de vuelta en la olla, sobre Novena en la esquina había, porque es cierto que cuando vos ves 2 policías en una esquina, muchas veces no pueden, pero si ves 8 ya es diferente. Ellos mismos pueden actuar ahí cuando hay algo, y eso se vio en el clásico pasado. Y vamos a ver si se da hoy. Barrera sobre Félix Bogado, calle Última, uno podía ver también. Y hoy dijo más de 2.000, lo que sí que ya es casi sitiado el tema, ¿verdad? Estoy de acuerdo que las puertas se podrían haber abierto a las 4. Hay mucha gente porque va a venir, hay mucha gente, en este clásico viene mucha gente del interior, vienen buses del interior, gente, socios, y ellos ya están del mediodía, están ya en Asunción, y vuelven a abrir más temprano y pueden entrar ya tranquilamente, ¿verdad? En vez de estar afuera ahí andando por todos lados. Realmente es un partido para abrir a las 4 de la tarde la puerta, y no a las 5. Me parece que Cerro Porteño va a pensar eso, porque dijo Andrés que si ve movimiento de gente, una fila larga, van a abrir antes. Sí, vamos a ir hasta Juanma, hasta Johnny. En 30 segundos les saludo a los compañeros. Estamos atentos al juicio de José Luis Chile. A ver, Osvaldo... perdón, Alejandro Domínguez. No, una previa realmente impresionante. Quiero dar la bienvenida. Atención, muchísimas gracias por la confianza. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a paso del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Jardín Paraíso. Comercial y Supermercado Baratodo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. 0982-600-504. Comercial y Supermercado Baratodo SRL. Hoy a las 4 de la tarde arrancamos la gran previa del clásico del fútbol paraguayo. A las 5 en forma ininterrumpida, Dios quiera, con ABC TV. Y vamos a estar con todo lo previo al superclásico, muchos premios. Prepárense porque a las 4 de la tarde muchos premios. Vamos ya con Johnny y con Juanma en segunditos nada más. Precios bajos todos los días en Electrovan. Te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos para que encuentres todo lo que buscas. Cuando todo sube, en Electrovan bajamos nuestros precios. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Para más información, escribinos al 0982 60 2020. Atención porque tenemos, Ford nos regala un par de entradas, es decir, 2 entradas para el partido de Copa Libertadores. Hoy Cerro Porteño Olimpia. Tenés que darnos 3 datos de la nueva Ford Territory.
Y ya estás participando, después le vamos a hacer la pregunta a nosotros como corresponde, claro que sí. Bueno, están los compañeros, están Juanma y Johnny, hacemos un Padre Nuestro y nos pueden escuchar los compañeros. Juanma, ¿estás ahí? Sí, Bruno, ¿cómo estás? Renovado saludo para todos. Bien. De novena, pasamos aquí a la calle Antequera, frente mismo al acceso a preferencia, donde aquí sí el movimiento es más incesante. Los vendedores, también las personas encargadas del catering, de bebidas, de los palcos están bajando sus insumos y ya introduciendo dentro de lo que va a ser o lo que es la nueva olla. Mejor dicho, aquí estoy viendo algunos aficionados del Club Cerro Porteño que ya están aquí frente al sector de preferencia. Están entre 4. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está por ABC, Carinal? ¿Todo bien? Sí, señor. ¿De qué zona de Asunción? El Petit. ¿Ya estás esperando acá para entrar a la cancha? Sí, señor. Claro que sí. Falta todavía casi 8 horas. Tenemos que sentir pues, la vibra de temprano, la previa. La previa, entonces. ¿Va a venir? ¿Va a entrar a la cancha, me imagino? Obvio. ¿Qué sector norte? Sí, señor. ¿Entre cuánto viene? Entre 4 nos vamos a entrar hoy. 4. ¿Qué espera para el partido hoy? Sí, el resultado del domingo. 4-0. Sí, señor. 3-0. ¿Qué tal, amigo? ¿Tu nombre? Fabián. 3-0. Sí, 3-0 vamos a ganar hoy. ¿También vas a entrar al norte? Sí, no. ¿Son todos cerritas, imagino? No, estos somos cerritas. Bueno, perfecto. ¿También del Petit? Sí, del Petit. Último, vení, señor. ¿Tu nombre? Marcelo. ¿También del Petit? Sí, del Petit. ¿El partido para hoy? ¿Qué espera? Y 4-0 llegué a la sí. Gracias, bueno, muy amable. Los aficionados, algunos de ellos que ya están aquí, apostados frente al sector de preferencia, aguardando hacer su acceso. Dicen ellos, ¿verdad? Pero ahora van de vuelta hacia... Muy bien. Ya volvemos contigo, Juanma, un segundito. Quédate ahí, por favor, para tener toda la información del Cerro Porteño. Vamos hasta Johnny, información de Olimpia Tirano. Un adelanto, Johnny, ahí para seguir ampliando, por favor. Sí, acaba de arrancar el almuerzo, Bruno, con equipo definido. Mateo juega de titular, Hugo Quintana de titular y Guillermo Paiva en el 11 franqueado. Ojo, entonces juega Mateo Gamarra, descartado Antolín Alcaraz. Alcaraz en la banca de expectativa, no lo quiere exponer el técnico para que pueda arrancar de titular. Si hay necesidad, ingresará en algún momento del partido, pero desde el principio, desde el inicio, Mateo Gamarra, Zárate, la dupla central. Está seguro, Johnny, recontra seguro. Mirá que levantamos ahora en las redes sociales. Atención, entonces, último momento, juega de titular Mateo Gamarra, descartado Antonio Alcaraz. Sí, señor, segurísimo. Mateo Gamarra, el ex lateral del 12 de Independiente, ya varios partidos jugando como central de Olimpia, otros encuentros como lateral, hoy será titular en la cancha de Cerro. Perfecto, Johnny. Ya ampliamos todo esto y vamos a hacer el 1-por-1 con los compañeros del Superclásico. Bueno, qué emocionante. Tenés todos los detalles, Fabio, por favor, de la Copa Libertadores. Ayer hubo varios clasificados. Qué campaña la de Palmeiras. Qué campaña de... Emelec también se clasificó, ¿verdad? Sí. Emelec se metió 7-0 ante el Independiente Petrolero de Bolivia. Sí, señor. El equipo de Robin. Ahora, realmente no se puede creer este resultado, realmente que... Estamos atentos al caso Chilaver también, ya vamos a volver con nuestro compañero Carlos Ortega. Y Bragantino ni siquiera en Copa Sudamericana. Y se dio la goleada de Vélez. No, claro, no solamente eso, justamente iba a hablar de eso, Ariel. Contar la goleada de Vélez... Y Nacional le ganó a Bragantino esperando que Estudiantes por lo menos le saque un empate a... Sí, no, pero Nacional ganó 3-0 y se clasificó a la Sudamericana. Sí, pero si Vélez, el único jugador conocido fue Morel. Si Vélez no le ganaba a Estudiantes, era Nacional que entraba como segundo en ese grupo. Puso todos jugadores y entonces hay memes en Uruguay, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo se nos ocurre a nosotros pensar que... Bueno, dicen ellos, ¿verdad? Por el folclore del fútbol, ¿verdad? Que Estudiantes le iba a empatar o por lo menos empatar a Vélez desde los argentinos, ¿verdad? Ese argumento también se desinfla cuando dicen, pero nosotros perdimos la clasificación sobre la hora contra Vélez. Claro. Ese gol de Vélez. Fíjate que Nacional ganó en Liniers. Bragantino jugó la final de la Sudamericana y ni siquiera pasa, clasifica. No, nada, se quedó sin nada. Quedó último. Paranaense todavía no tiene abrochada la clasificación tampoco. Flamengo le ganó 2-1 a Sporting Cristal. Flamengo también una campaña impresionante. Tiene 5 victorias, un empate. El equipo de Flamengo. Con Talleres de Córdoba. Sí, Córdoba, por eso, Federico. Y Palmeiras hizo pleno. Palmeiras ganó todo su partido con una cantidad de goles. Universidad Católica perdió 0-1 ante Talleres de Córdoba. Talleres se clasificó a la siguiente ronda también en la Copa Libertadores. Ya estaba clasificado antes. Muy buena campaña. Sí, pero quedó segundo en su grupo, ¿verdad? Después de Flamengo, sí.
Sí. Así es. Bueno, Vélez le ganó entonces a Bragantino 3-0, Vélez a Estudiantes 4-0, Palmeiras a Deportivo Táchira por 4-1. Nacional a Bragantino 3-0 y... Perdón, 4-0, 3-0 sí, y Vélez 4-0 a... ¿Y yo qué dije? Me pareció que dijiste... No, Nacional 3-0, Vélez 4-0. Ahí correcto. Los grupos definidos... Pero revisamos la grabación, a lo mejor ya estamos... bueno, Palmeiras 4, Táchira 1. Quiero hacer una apuesta con Ariel después del partido para ganarle 2 empanadas le apuesto. Menos mal no mencionaste mi nombre para eso. Flamengo le ganó a Sporting Cristal 2-1, Católica perdió ante Talleres por 1-0. Y en la Copa Sudamericana ya estamos con Johnny. Santos Banfield 1-1. Santos clasificó, Y eso que no le pudo ganar a un Banfield que jugó con 9, golazo de Domingo, por cierto. Jugó un muy buen partido, dice. Pero después quedaron con 9 y clasificaron porque La Calera recibió un gol del equipo ecuatoriano. Unión La Calera le ganó Universidad Católica de Ecuador 3-2. Inter de Porto Alegre no le interesó el partido de Guaireña. 5-1 le ganó a 9 de octubre. Estuvo 1-1 en un momento dado, pero Guaireña no ayudaba. Guaireña estaba perdiendo cuando eso. 9 de octubre se fue solamente con 15 jugadores a disputar ya este partido. Independiente de Medellín empató con Guaireña 1-1, eliminado lastimosamente Guaireña en la Copa Sudamericana. Invicto se eliminó. Qué triste, ¿verdad? Porque buena campaña hizo. Liga de Quito empató con el Atlético Goyanense 1-1. Liga de Quito se clasificó también. No. Goyanense clasificó. Goyanense en esta serie. Liga tenía que ganar y le empató el equipo de Churín, que entró cuando ya el equipo estaba perdiendo 1-0. Y creo que ayer se volvió a reflejar lo que acá, por ejemplo, habían manifestado. Gracias a la campaña de Guaireña, pero uno tranquilamente puede aplicar a La Calera y a Liga también. Cuando te hablan de por qué están copando los brasileños y los argentinos, es el formato. ¿Por qué? Porque te deja un sinsabor que un equipo que hizo 10 puntos, como Guaireña, ganó 2 y empató 4, quede fuera de todo. Y el tercero de la Libertadores, que es un torneo mucho más top. Por ejemplo, vos ves Católica. Vos tenés la tabla allí, Fabio. Sí. ¿Cuántos puntos hizo Católica? La Católica hizo 4 puntos. Ok. Claro, me dirá, jugó contra Talleres y jugó contra Flamengo, no jugó contra 9 de octubre. Y yo la vez pasada decía, ya que somos de mucho mirar Europa desde la Conmebol, la nueva Champions va a tener este formato. La transición de la Europa League a la Conference League también tiene este formato. Si le pueden encontrar un resquicio en el calendario, a mí me gustaría que, por ejemplo, el tercero de la Libertadores, que ahora va directo a octavos de final, juegue contra el segundo de la Sudamericana para llegar a octavos de final. Porque si no, es demasiado premio para un equipo que queda penúltimo. Repito, en un torneo top. No estoy diciendo que los terceros no vayan. Está bien que vayan, pero creo que debería haber un filtro más para, entre comillas, dificultar a los de la Libertadores, pero también premiadas. Porque, repito, Unión La Calera, Liga Deportiva, ¿cuántos puntos hicieron allí? ¿Cuándo? Guaireña hizo 10 puntos. En estos momentos ningún equipo paraguayo hizo 10 puntos. Olimpia hoy con 5 puede clasificar a la Sudamericana. Poner que pierde y Peñarol pierde también. Cerro mismo si pierde. No, pero digo con 5 Olimpia. No, pues vos citabas al otro equipo, a la Católica con 4, ¿verdad? Claro, yo iba a lo más así exagerado. Pero me parece... Pero hacerle calafón... No, porque, repito, o sea, yo entiendo el tema de la transición, pero esto hacen, ya que en Conmebol es como que, no, pero si hacen en la hacen en la UEFA, les digo, así hacen la Europa League con la Conference League, y así va a ser la nueva Champions, donde hay una discriminación entre el 1 y el 8 que van directo, y del 9 al 32, entonces, uno tira nomás. Del 9 al 24 va a ser. Van a jugar claro, del 9 al 24. Van a jugar una entonces yo ida y vuelta para después sumarse a los 8. Yo lo que propongo es que jueguen los terceros de la Libertadores con los segundos de la Sudamericana para que se sumen a los ganadores de la Sudamericana. Totalmente de acuerdo, porque vos sabés que son víctimas de una reglamentación muy triste, porque vos sabés lo que es la campaña que hizo Guaireña y que clasifique uno solo. Es realmente, bueno, otro partido, Defensa y Justicia perdió ante Antofagasta 0-2. Ya vamos a tener todos los detalles de los partidos de hoy de Copa Libertadores. Suelen decir, ustedes eran muy jóvenes, pero en la Copa Libertadores de los 80 era así, clasificaba uno, ¿se acuerdan? Y las semifinales eran 2 grupos de 3, hasta que después del 88 se cambia, porque eso fue hasta el 87, clasificaba solo uno. Eran 5 equipos más el campeón vigente que entraban en semifinales y 2 grupos de 3 equipos. Así era la semifinal de la Libertadores.
Llegó VP, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VP en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. No hay sistema cuando se va la luz. Instala el backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254. Estamos en contacto con el expresidente del Club Olimpia, Marcelo Recanate. Bruno te saluda, presidente, ¿cómo está? Un gusto en saludarte. Hola Bruno, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gran abrazo para vos y para toda tu audiencia. Bien, bien, bueno, presidente, gusto saludarte también a vos. Y bueno, preguntarte un poco qué sensaciones tenés desde afuera, habiendo conociendo muy bien lo que es el Olimpia. ¿Qué sensaciones tenés de cara a este partido de hoy? Un partido histórico, sin dudas, Marcelo. Sí, realmente palpitando el partido de hoy. Va a ser un partido muy duro. Es bastante más fácil tener que empatar que tener que ganar 2-0, ¿verdad? Pero Olimpia nos mal acostumbró a grandes hazañas como esta, así que estamos optimistas y confiantes de que podamos sacar un resultado hoy. Marcelo, ¿crees que el Olimpia futbolísticamente tiene armas como para remontar este 2-0? Y realmente no creo que no pasa por lo futbolístico. Creo que son partidos diferentes. Muchas veces el favorito termina no siéndolo, así que hay que jugar el partido y ver lo que pasa. ¿Para vos llega a Cerro como favorito? Sí, llega a Cerro como favorito, definitivamente. ¿Por qué, Marcelo? Y porque está con más puntos, por la goleada del domingo, llega como favorito, ¿verdad? Ahora, ¿crees que tiene más equipo o más plantel? Porque son dos cosas distintas. Y pienso que tiene un trabajo más largo que Olimpia, ¿verdad? El tiempo es mucho en fútbol. Claro, el proceso. O sea, Chiqui conoce a su equipo, lo tiene engranado, como se suele decir, y eso hace que sea una ventaja, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Y Marcelo, ¿cómo lo estás viendo a Julio Cáceres? Le veo bien a Julio, le veo trabajando bien a Julio, la verdad que me gusta mucho, tiene todo mi apoyo, ¿verdad? Técnico joven que conoce el club también, ¿verdad? Y ya tuvo su pasantía. Así mismo, así mismo. Hizo mucho para donde llegó hasta ahora al Olimpia con el plantel, ¿verdad? Por los dramas que tiene. Así es. ¿Y un buen papel está haciendo Julio. Marcelo, ¿y cómo estás viendo los dramas económicos, el día a día, cuando dice el presidente Cardona, nos cae un juicio casi todos los días, estamos batallando, peleando? Realmente un trabajo heroico es del presidente Cardona, admirable su trabajo, me saco el sombrero. ¿Te sorprendió para bien, Marcelo? No me sorprendió porque tenía muy buena referencia de él, ¿verdad? Así que no me sorprendió, pero está haciendo un trabajo buenísimo, ¿verdad? ¿Crees que en algún momento la gente va a acceder y tener toda la información realmente de lo que ha pasado en el Olimpia? Y la verdad que sería bueno, ¿verdad? Que la gente acceda a todos los detalles de la historia, ¿verdad? Claro. Marcelo, ¿lo ves por televisión? ¿Solés seguir los programas de radio? ¿Cómo es tu vida hoy en cuanto al fútbol? Lo veo por televisión, acompaño, vibro, soy un hincha más, ¿verdad? ¿Querés volver en algún momento a la presidencia, Marcelo? ¿Te gustaría? Y puede ser. Si te piden los hinchas, ¿lo pensarías? Puede ser, es una posibilidad.
Pero muy a futuro, Marcelo. Y las elecciones en el Olimpia, las próximas elecciones son en diciembre del 2024. Antes, luego no hay posibilidad, ¿verdad? Falta todavía un tiempo, ¿verdad? Falta un tiempo, sí. Pero bueno, o sea, el bichito sigue picando entonces, Marcelo. Sí, yo creo que el bichito nunca deja de picar. Y decime una cosa, hablando un poco de fútbol nomás, me decís que seguís entonces, que estás al tanto de lo que va pasando. ¿A Libertad de Garnero cómo lo ves como equipo? Y es el estilo de juego de Garnero, ¿verdad? Siempre un estilo de juego predecible, ¿verdad? Pero gana los partidos, Marcelo. Y sí, ganó un tetra con Olimpia, ¿verdad? Sí. Y no sé si alguna vez te pregunté, y te pido mil disculpas porque pasó el tiempo, pero ¿te golpeó lo de la ida de Roque a Libertad? Sí, me golpeó mucho como hincha, ¿verdad? ¿No Roque, pensaba que eso iba a pasar? Roque era un ídolo del Olimpia y no esperaba que al final de su carrera vaya a otro club, ¿verdad? Ah, no esperabas. Era dijiste, ¿eh? Era. O sea, se tiene que entender que ya no lo es. Y para muchos dejó de serlo, Bruno. ¿Y para vos, en tu caso, como hincha del Olimpia? Y la verdad que no me gustó, ¿verdad? No te gustó. Bueno, está muy claro. Marcelo, ¿y no te vas a ir a la cancha hoy o está muy difícil el tema? Por la cantidad, pues, muy pocas entradas para los visitantes, pero no sé, por ahí si te invitan, sale una invitación. Tengo una invitación de un amigo cerrista para su palco, vamos a ver si voy. Mira vos, Marcelo, ¿sabes qué? Vas a hacer la atracción de... Federico, Dani, ¿están escuchando ustedes, Ariel? No, Sí. No ingresa Marcelo Recanate, señores, vas al palco de Cerro. No, pues si le invita a un amigo, está bien, ¿verdad? Vos sabés que los palcos, en los palcos, los dueños palquistas de Cerro suelen invitar a sus amigos que... Claro, no, ya está bien que... Sí, pero no todos son Marcelo Recanate. No, ya sé, pero no todos son Recanate, y acá propalamos, ¿verdad? Todos los dirigentes dicen no a la violencia, hay que compartir y compañía, ¿verdad? Y que te lleve un amigo cerrista. ¿Y cuándo vas a decidir eso, Marcelo? Porque me imagino las cámaras van a estar atentas a tu presencia. Y esta tarde vamos a decidir, Lo que pasa es que tengo un sobrino, el hijo de mi hermano, que se llama Tiago Recanate, que es un cerrista fanático. No me digas. Sí. ¿Y qué pasó ahí, Marcelo? Y resulta ser que la esposa de mi hermano es de apellido Zaputrovich, es hija de un gran cerrista, ¿verdad? Claro. Entonces salió cerrista Tiago. El tío no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. ¿Y qué pasa con Tiago? Y Tiago va a estar también esta noche, de parte del palco de la invitación. Por eso. Muy bien. Qué bueno escucharte, Marcelo. Te envío un fuerte abrazo, y al público olimpista que está escuchando en estos momentos la raca, ya los muchachos están prendidos. ¿Qué hora va a llegar Marcelo? No, muchachos, tranquilo, esta tarde va a decidir. ¿Qué le querés decir al público del Olimpia, a la gente que te está escuchando en estos momentos? Mirá, con la música del Olimpia también de fondo. Vos sabés que la gente te recuerda, Marcelo, siempre a vos. El hincha olimpista te tiene ahí en, como se suele decir, en el top of mind. Sí, yo sé. Eso me llena el alma de cariño. Así es, Marcelo. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Bruno. Gracias. Un fuerte abrazo, Marcelo. Cuídate. Abrazo. Gracias, Marcelo. Gracias. Ahí está. Marcelo Recanate, expresidente del Olimpia, charlando con nosotros. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Y como si fuera poco, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. Además, todos los viernes sorteamos Tu compra te salió gratis. Y en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Celular Huawei Nova 9SE, precio normal 18 cuotas de 380.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 194.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos hasta Johnny. Johnny, bueno, mira que Johnny se la juega, teniendo una fuente, Johnny, vos decís que está descartado entonces Antolín Alcaraz, juega Mateo Gamarra, nos decía yo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, decían ustedes, muchachos, ¿qué hacemos? Tenemos 2 entradas para una sola persona, gentileza de Ford. Regalamos ya ahora con la pregunta correspondiente. ¿Qué datos nos pueden dar sobre 3 datos sobre la nueva Ford Territory? Y ya participan. Después hacemos nosotros una preguntita de rigor. ¿Está bien? Lo tenemos a Juanma en directo desde Cerro. Lo tenemos a Johnny en directo desde la Villa Olimpia. Quiero hacer el 1 por 1 con ustedes, muchachos, el tema del clásico de hoy. Después vamos a hacer el repaso con Fabio, con Ariel, de los partidos que vamos a tener hoy por Copa Libertadores, por Copa Sudamericana. Qué cantidad de partidos, Dios mío. Qué lindo se está poniendo todo. Hoy... ¿Qué pasa con el caso Chilaver, muchachos? Estaba siguiendo esta mañana. Contame, por Fabio. Hacé de cuenta que yo soy una vieja chismosa, que llego a tu casa y te digo, don Fabio, ¿qué es lo que pasó hoy? Contame por lo de Chilaver. Va épico la... Y sobre todo, hoy el atractivo era que declaraba José Luis Chilaver. No, para hablarme así, me vas a hablar así. No, y como, por eso no, pero... Fabio, ¿qué pasó? Bueno, hoy, bueno, y te digo, entonces, hoy llamaba la atención que Chilaver hablaba. Que Chilaver iba a exponer por qué escribió todo lo que escribió sobre Alejandro Domínguez en Twitter. Entonces, ahí se expuso sobre la mesa por qué le estaba querellando a Alejandro Domínguez. Creo que era el abogado. Tengo entendido que él le preguntaba. Sí, el abogado de Marinoni. Marinoni que le preguntaba. No, abogado Chilaver. No, pero el abogado de Chilaver. El abogado Chilaver le preguntaba. No, vos sabés, espérame un ratito, vos no estás muy enterado. Federico, chismoseame a vos, Federico. ¿Qué es lo que pasó? Pero no, está calor, te da la información. Pero ahora te voy a decir algún ratito. No, pero Carlito más chismoso no se Carlito no me va a entender. Vos sabés que a mí me dio vergüenza ajena cuando una parte le dice, ¿por qué le dijo fracasado a Alejandro Domínguez? Por eso uno te querella. Pues una vergüenza esto ya. No entiendo qué es lo que pasó. Y Chilaver empieza a explicar ahí. Le digo fracasado porque esto y aquello yo logré con el fútbol. Cuando usted menciona en otro tuit que en España la justicia lleva jugadores de Argentina y Paraguay por arreglo de partidos y la Corrupol firma acuerdo con empresas de apuestas deportivas, ¿a qué usted se refiere? Me refiero directamente de que hubo casos, por ejemplo, en Zaragoza, donde estuvo vinculado nuestro compatriota Pablo Silva, donde ahí le llevaron que había sobornos de partidos de fútbol, la justicia española lo convocó a varios jugadores y que en el cual existe una reglamentación de que en el mundo del fútbol tanto la FIFA y la Conmebol le prohíbe a los clubes tener sponsor a casas de apuesta deportiva. Y qué raro, la mayor casa de apuesta deportiva, el mayor sponsor de la Conmebol es Betfair. Entonces ellos sí pueden hacerlo y los clubes no. ¿Por qué no les beneficia también para que las casas de apuesta deportiva sean sponsor de la mayoría de los clubes? Así los clubes van a tener mejores ingresos también. ¿Por qué solo la Conmebol? Entonces esa es mi lucha. Cuando usted menciona y su vicepresidente Alejandro Domínguez, Infantino es el vicepresidente y director financiero de la FIFA, Alejandro Domínguez todo de la FIFA y la Corrupol,
¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el motivo de este tweet? El mensaje es sencillo porque conozco a muchas personas que fueron despedidas injustamente de la Conmebol, del cual no le han pagado su obra social, en este caso el IPS, y que fue corroborado. Vinieron acá, fueron testigos míos, y acá mismo manifestaron que hasta hoy en día la Conmebol está en deuda. Bueno, esto es parte de lo que exponía José Luis Chilaver, pero para ir al grano, estamos con Carlos Ortega, nuestro compañero que cubre judiciales, ya nos metemos de lleno al superclásico. Carlos Móvil Personal, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Carlitos? Excelente, Bruno, un saludo a todos los compañeros ahí de la mesa de Cardinal Deportivo y a la gran audiencia. A ver si vos podés... Me gustaría resaltar, Bruno, una parte justamente de la extensa declaración que tuvo hoy el señor José Luis Chilaver en este juicio ante el Tribunal Unipersonal del juez Manuel Aguirre. Él decía, este señor es un fracasado, y me ratifico en eso, porque acá en el propio juicio Alejandro Domínguez nos dijo que uno de sus mayores éxitos fue haber llevado a un tercer puesto a una sub-17 de la Albirroja. Eso él lo considera como un éxito. Éxitos son lo que yo conseguí con mis manos y mis pies en todos los clubes del mundo que me tocó jugar. Parte de lo que manifestó José Luis Chilaver en esa extensa declaración en la que se ratificó en sus declaraciones, en sus calificativos de fracasado contra Alejandro Domínguez, Bruno. Bueno, y ahí se extendió un poco en ese tema, hizo una especie de lista, estaba preparado, como que estaba preparado Chilaver, ¿verdad? Preparadísimo, se ratificó. Esto inició a raíz de 13 tweets publicados por José Luis Chilaver en su cuenta de la red social en septiembre, desde septiembre del año 2019 y en los meses siguientes. Por eso inició esta querella por supuesta difamación, calumnia e injuria por parte de Alejandro Domínguez, y él hoy se ratificó en todos esos tweets que publicó y que fueron motivo de esta causa. ¿Y cómo sigue ahora el juicio, Carlos? En estos momentos, el abogado Claudio Lovera, quien representa legalmente a Alejandro Domínguez, está presentando sus alegatos finales. ¿Qué es lo que significa o qué significa? ¿Qué es lo que se hace en alegatos finales? Ya como una conclusión, en este caso por parte de la querella, de lo que se logró probar en este juicio oral, y finalmente Claudio Lovera, representante legal de Alejandro Domínguez, va a tener que pedir la sanción en contra de José Luis Chilaver. Ya más de una hora y media que está alegando, ratifica la querella que José Luis Chilaver cometió estos 3 delitos: difamación, calumnia e injuria contra Alejandro Domínguez, y estamos esperando que defina o que pida ya la sanción que él considera pertinente para José Luis Chilaver. ¿A qué hora querés que te llamemos? ¿Esto va a llevar para rato todavía, Carlos? Va a llevar para rato todavía, Bruno, porque cuando pida justamente esa sanción, la representación legal de Alejandro Domínguez después va a tener que alegar la defensa de José Luis Chilaver que ejerce el abogado Pedro Wilson Marinoni. Pero hoy ya se tendría una resolución. Y justamente estamos esperando, va a depender mucho de qué tanto se extienda el abogado Claudio Lovera en sus alegatos finales, porque podría el juez Manuel Aguirre decir, bueno, hasta acá vamos por hoy, mañana o en la próxima audiencia va a alegar la defensa y después yo voy a pasar a deliberar para dictar una sentencia. Así como vamos, Bruno, yo creo difícil que hoy se dicte una sentencia. Ah, mira, o sea, pasaría para mañana en todo caso. O para una siguiente audiencia que podría ser, por ejemplo, el viernes o el próximo lunes. Carlos, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo a todos y éxito para esta noche, señor. Gracias. Carlos. Sí. ¿Vos tenés tu pronóstico de hoy? 3-1 gana Olimpia, señor. Chao, Carlitos, un abrazo. Adiós. Carlos Ortega, de Judiciales. Inverfin te regala tiempo para compartir en familia. Con tus compras de mayo participas de sorteos de combos de tecnología, electrodomésticos, deporte, belleza y más. Regalando a mamá tiempo para lo que más desea. Comprando productos Fama, Beko, Good Weather y Taiga, generas doble cupón. Segundo sorteo, 3 de junio. Apúrate para participar. Conoce más en www.inverfin.com.py. Seguinos en @Inverfin. Inverfin,
fin hacemos de tu espacio un hogar. Tu empresa, negocio o emprendimiento del tamaño que sea necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en COVE tenemos planes desde 220.000 guaraníes para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítanos en www.cove.com.py, www.covcortae.com.py. COVE, podemos hacerlo. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY. WhatsApp más 595 21 289 1000. A ver, Juanma, está por entrar al aire Johnny González, también impecable su camisa color azul, un celeste entre azul. Johnny González, Nico es su asesor ahora de imagen, mira ahora. Bueno, Ariel, Copa Libertadores esta noche. ¿Te vas a la cancha, Ariel, verdad? Para la previa sí. ¿Después no te quedas al partido? No. ¿Por qué? Primero que todo la acreditación. Y segundo, me gusta ver con la tranquilidad del... ¿A vos sos de los que ves solo un partido? Sí, ¿Le gusta ver solo? Sí, no me gusta que nadie me hable. Ya tenés luego tu vuelta de No, lo que pasa es que no te concentras. Si le dicen, mira, llore, mira. Bueno, pero ¿qué tiene que de ver? por ahí si viene un sobrino, un chiquín... Y le digo, no me molestes, por favor. Bracho, decirle que no me gustó. Yo veo solo. ¿Vos ves solo también? Sí. Cuando me toca ver por la tele, yo veo. Pero en la cancha también se ve concentrado, ¿o no? Sí. Pero yo lo entiendo, Ariel, a mí me tocó ver aquel famoso Boca Olimpia del 2002, hice la previa, y después bajé a ver y había un colega que le daba a conocer lo de automovilismo, no lo Escobar. El tipo no se calla la boca, no lo Escobar, no lo pise como no lo Escobar. Le conocen los muchachos. No lo Escobar. No lo Escobar, creo que se llama Carlito. Carlito Escobar. Carlito, no es que hace el sonido de la Fórmula 1. Sí, bueno, no se Sí. callaban toda la noche. Y ahí le dicen no lo... Ya, no lo Escobar, no. El gran no lo Escobar. Y no te dejaban mirar partido. Entonces, en ese sentido sí me imagino. Pero da gusto en la cancha. Hoy Ariel es como para estar en la cancha. Porque es un hombre de recuerdo dentro de 10 años pregunta y respuesta, 25 de mayo de 2022. En ese aspecto sí. ¿Verdad? También la ventaja de tener ya la repetición, si tenés alguna duda en una jugada. Pero no hay como te da herramienta a la televisión. No hay. Eso no entra en discusión. El ambiente y la manera que se vive un partido de fútbol con toda la pasión que implica un superclásico, no hay ningún tipo de comparación. Pero la ventaja de la TV es, si uno quiere por lo menos seguir el partido con tranquilidad y ver la repe de unas jugadas. Una jugada dudosa. Vos, Federico, sos de los que te gusta ver, si no estás transmitiendo, por ejemplo, fútbol, ¿te gustaría ver solo el partido? ¿O no te molesta el ruido, qué sé yo, la nena que corre, que grita, mamá, papá, se me caso, te hace una pregunta a la nena? No, mira igual. Mira igual. No es que tengo que estar ahí. No es como Ariel que... Ultra concentrado, no. que ve solo, inclusive va al... Mira igual. Creo que al quinto piso... No, yo me voy también, yo me voy... Zona de cine y... Me voy al quinto ahí, pero de vez en cuando viene la nena, me hace una pregunta y obviamente le respondo, pero... cuando un partido, hay partidos que son para mirar y ni cambiar nada. Hay veces que cambiar en un partido, ¿verdad? Pero hay partidos y este partido no es para esta noche es sanitario, es para no perderse. Claro, esta noche es a no ser que Cerro ya rápidamente se acomode en el marcador y ya va a perder interés, ¿verdad? Pero si el partido persiste en cuanto a los parejos, un partido como para mirar detalle por detalle. ¿Vos, Fabio? Voy a estar viendo con mi papá. Y ahí intercambiamos opiniones, algunas que otras, pero no con tanta frecuencia. Con mi papá voy a ver el partido. Vamos a estar... Pero son de hablar y sí, todo, pero corto así no es. Cada tanto, sí, una opinión suelta y una respuesta, pero no muy distraídos. ¿Verdad? Sí, claro. Muy bien. Muy atentos. Bueno, atención señores, vamos a ir hasta Juanma Figueredo. Vamos a hacer lo siguiente, Yayapota Petení trato, vamos a hacer un trato, un acuerdo. Mientras no sea Silvio ese. No, vamos a hacer un buen trato, no, trato de jugar decente, no, claro, por eso no. Claro. Atiendan señores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escucharle a Juanma Figueredo.
toda la información de Cerro, sin interrupción. Y después un gol de Cerro, va a estar Edgar, vamos a ir hasta Johnny, la misma cosa, ni un ruido. Tipo Semana Santa, hermano. No tiene que volar una sola mosca. Johnny va a hacer su informe, nosotros calladitos acá, atentos. Un gol de Olimpia y después vamos al 1 por 1 y le vamos a sacar el jugo hoy a los comentaristas. A fondo, señores, con Cerro Porteño Olimpia. ¿Están de acuerdo? Hacemos un trato, muchachos. Quedamos así. Totalmente. Ni una interrupción para toda la información. Inclusive vamos a cronometrar. Ariel, ¿cuántos minutos va a hablar de Cerro? Juan, vamos a ver quién gana inclusive ya el clásico ahora. Nada, pero entonces van a hacer un... No sé, yo no sé. Entonces... No, igual yo tenemos no una sé. gran previa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si Juanma habla 15 minutos, no le veo a Johnny hablando 14 y allí en orilla, ¿verdad? Pero bien, sí, me parece que... Repito lo que arranqué diciendo, ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, y este es un partido extraordinario. Bueno, está Juanma también, ya lo veo en televisión. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Ah? ¿Qué hacemos? El mismo tono de camisa, bien. Bien. Mira que también hubo conferencia ayer y creo que Yo Otálvaro... quiero escuchar la de Cáceres, a la de Julio Cáceres. Sí, y Otálvaro me parece que también dio en la tecla de lo que es el sentimiento de muchos hinchas de Olimpia, ¿no? Las famosas noches mágicas. Claro, esa frase quedó para el hincha. Entonces, Olimpia ya vivió sus noches mágicas y esta puede ser una de ellas. Palabras más, palabras menos, mira, dijo tiroso. Sergio Otálvaro. Vamos a escucharlo entonces a Julio Cáceres, a Otálvaro, se liberan los compañeros de la TV y hacemos entonces el trato a Púa. Juanma sin interrupción, Johnny sin interrupción, después vamos con el 1 por 1. A las 4 arrancamos la gran previa hoy en el superclásico del fútbol paraguayo en la 7:30 M. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Y Desa te trae la super promo por el mes de mamá. Lotes únicos en zonas privilegiadas del país con hasta 25% de descuento y además otros descuentos por pago al contado. Consulta ya con un asesor y regala mamá el lote que siempre soñó. Y Desa, máximo respaldo a su inversión. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100 o visita www.idesa.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que la Mario. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Se viene el clásico más importante de los últimos tiempos. Arriba el ganón Campanara, largaron Olimpia Cerro. Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Super clásico por Copa Libertadores. Al todo o nada. Hoy miércoles, 20 horas en la Nueva Olla. Relata Bruno Pons. Se mete con peligro hasta el primero tiro. Comentan Federico Arias. El arte de arrancar el partido en gran forma y de terminarlo en gran forma. Y Daniel Jung. La jugada del segundo gol es una postal de lo que ha sido este superclásico. Transmisión de ABC Cardinal 7:30 AM. Gran previa desde las 16 horas y en duplex con ABC TV desde las 17. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿no juega Alejandro Silva? ¿O juega Alejandro Silva? ¿Juega Fernandito Cardoso? Ale Silva, Quintana, Richard Ortiz y Cardoso es el medio campo. Richard está confirmado. Sí. ¿No juega Antolín Alcaraz? No.
Juega Mateo Gamarra. Juega Claudio Aquino. Juega Claudio Aquino. Juega Moreno Martins. Juega el boliviano. Con Fernando Romero. Con Fernandito. ¿Están seguros? El espacio exclusivo para Johnny. Para No, espera, ya voy a llegar. 15 minutos. Tenés que mostrarme tu cómo imagínate que te vayas a trabajar vos en el mercado, mi querido Ariel. Ahí pues tenés que seducirle, marchante, jefe, patrón, ahí la hipoteca, tenés que mostrarme, amigo, tu producto. ¿Qué busca joven? ¿Qué busca joven? De repente si vos sos... Vos por ejemplo te vas al mercado, te van a decir a vos joven. Pues a que no da gusto que te hagan eso. ¿Qué es lo que te pasa, Ariel? Espera, ¿Qué no da gusto, Ariel? No me un fui abrazo, muchas veces al hermano. mercado. Y no da gusto, porque yo lo que necesito voy a llegar luego. Por favor, ¿cuánto cuesta esto? Joven, esto te va a quedar bien. Esto es para vos. ¿No te gusta, Ariel? Esto es para vos, esto te va a quedar muy bien. Vení, Mira, te gol muestro. anatómico, Semen. Qué lindo que Ah, te no. Así de Mi rey. Mi rey venía. Mi rey, acá tenés para tu pantalón, mi rey. Pero por favor no te Sí. agarran de la camisa. Yo no, me no, voy a ese- comprar como ¿qué gente de te pueblo. hace? Bruno, Me voy recorriendo y por Ese poco Shemen te agarran. es improbable. Mi amor, vení, te muestro, porque por lo general ¿Viste? son chicas que pueden ser contemporáneas, ¿verdad? Entonces Claro. ahí está el tema, ¿verdad? Bueno, y vamos a ir mostrando pues ya un anticipo. Arranco con un anticipo. A ver, vamos a arrancar. Están ya los compañeros Juanma y Johnny para ir a fondo con Cerro Porteño Olimpia. Un adelanto del partido de noche de Copa Libertadores hoy. Arquero. ¿Quién tiene mejor arquero? ¿Cerro u Olimpia? Anotá en la libreta, Almacén, por favor. Sí, bueno. Fabio, por favor, te Ahí pido. está. ¿Por qué y qué tiene uno y qué no tiene el otro? Comienzo con Ariel. Jan Fernández Olveira. Jan Fernández. ¿Por qué? Además de que es atajador, le hizo ganar muchos partidos a Cerro y gran parte del título del año pasado se lo debe a Jan. Tiene una ventaja sobre Olveira con respecto a los pies. Es un jugador de campo más. Y le sumo otro factor. El de saber congelar los partidos, entender los momentos. O sea, vos estás a favor de las trampas, entonces. No, yo te estoy diciendo... Acá venimos criticando, el fútbol mexicano ya está buscándole la vuelta. Hay momentos y momentos en el fútbol en donde también la picardía tiene que aflorar. Para picardía. Contrarrestar ciertas virtudes o alguna circunstancia adversa a un equipo. Olveira no tiene nada para vos. No, es un gran tajador, tajadores.